Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, saludos a todos ustedes y a toda la gente que vaya llegando, que nos vean en diferido. Y bueno, ¿a quién tenemos por aquí? Eh, Antonio Fernández, hola, bienvenidos, saludos ahí a Portugal. Juan Carlos Kong Fan, bienvenido ahí, saludos hasta Perú. Sonia Renovato, saludos ahí hasta Estados Unidos. Koala viendo YouTube, hola, bienvenida, saludos ahí hasta España. Conros Altai, hola, saludos. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a presentar a nuestro invitado especial, que es desde Argentina. Tenemos el honor de tener con nosotros a Pablo Lema. Hola Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tomás, bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación, sí, por el espacio, por estar aquí junto a ustedes y compartir este espacio-tiempo en donde recorrer ciertas temáticas que hacen al despertar de conciencia, sí, a la amplificación de conciencia. Y pues el sendero hoy elegido, sí, el viaje que les propongo a todos los que están aquí acompañándonos, sí, aprovecho ahí a mencionar y saludar a Juan Carlos, Antonio, Koala, Conro, Sonia, y a ver si hay alguien más aquí. Bien, al momento somos los que somos, así que primeramente saludarlos, y gracias ahí por la interacción. Decirles que también siempre es un placer en caso que tengan alguna pregunta, alguna consulta respecto de la temática, es bienvenida, si se hacen su pregunta ahí en el chat. Así que bueno, podemos iniciar, Tomás, si te parece, ¿sí? Ya empezamos a transitar este camino. ¿Qué te parece? Sí, muchas gracias. Supongo que la mayoría ya conocen a Pablo. Hemos hecho muchos programas juntos. Ya les pondré algunos en la descripción y sus redes sociales también. Y bueno, el tema de hoy es profecías autocumplidas y cómo elegirlas. Ya saben ustedes, pueden hacer preguntas y yo las iré recopilando y luego se las hacemos a Pablo, que se las contesta. Así Bueno, es. adelante Pablo con tu exposición. Dale, bueno, buenísimo. Bueno, gracias ahí nuevamente a Juan por el mensaje, gracias ahí por ponerle entusiasmo por lo que están mencionando. Así que bueno, ¿qué vamos a recorrer hoy? Como lo mencionó Tomás, ¿sí? Tiene que ver con esto de las profecías autocumplidas y cómo elegirlas. Y la propuesta, como siempre, es que este tema te lo lleves, ¿sí? Lo puedas incorporar en vos, pueda permitirte reflexionar, ¿sí? Así el tema toma vida y no nos queda simplemente a nivel intelectual, ¿sí? Para esto, ¿sí? Es importante que al hablar de profecías autocumplidas, que ahora vamos a ver en qué consisten, qué sucede ahí en el medio, qué hay detrás, para pasar ahí a cómo empezar a elegirlas, hay que entender que pensar las profecías autocumplidas es una invitación a que todos hagamos a cruzarnos a la vereda de enfrente. ¿Qué significa esto? Que muchas veces en lo que hace a las profecías, así como también hacia otras cuestiones, ¿sí? Como por ejemplo la salud, el cuerpo, los pensamientos, la mente,
nos han enseñado a través de la educación tradicional que son cuestiones que están separadas, ¿sí? De nosotros, por decirlo de alguna manera. En lo que hace al cuerpo, sí, muchas veces se nos ha enseñado que hay que estudiarlo como si fuera algo completamente separado de nosotros, ¿sí? Como si fuera una entidad sin inteligencia, por así decirlo. Y así es como, a medida que pasan los años, con esa educación, por así decirlo, tradicional, nos impide, ¿sí? Más allá de que sea ese el objetivo o no, nos impide que podamos ampliar nuestra realidad y podamos conectar con ciertas palabras, que ya sabemos que las palabras tienen un poder enorme en nuestra realidad, en nuestra gestación de realidad. Esto ya lo hemos mencionado, lo hemos recorrido con Tomás, ahí ya tienen otros videos para seguir la línea, ¿sí? De esto que les estoy mencionando. Y muchas veces de esa educación tradicional, claro, nos encontramos con la palabra, digamos, profecías, y lo primero que tenemos que hacer para conectar realmente con lo que hay ahí detrás es, como mencioné, cruzarnos a la vereda de enfrente, separarnos de lo que nos han hecho creer. Y uno de los puntos que nos han hecho creer y que sigue actualmente, ahora vamos a ver por qué, es creer que las profecías son algo que no tiene algo que ver con nosotros, ¿sí? Para esto vamos a diferenciarlo también a través de lo que son las profecías sociales y a través de lo que son las profecías particulares, ¿sí? Y para entender esto, un lugar, un escenario, ¿sí? Muy conocido quizás para algunos, y si no, también los invito a que viajemos a ese espacio-tiempo, es la época antigua en Grecia, ¿sí? A través de los oráculos. ¿Sí? La palabra profecías, ¿sí? Está muy vinculada a lo que en la antigüedad uno podía descubrir a través de los oráculos. ¿Sí? Los oráculos, como él lo he mencionado en otros videoprogramas, era como un momento, ¿sí? De consulta, un momento de conexión que tenía quien accedía a esos oráculos a través de quien en ese momento ejercían como sacerdotisas o sacerdotes, ¿sí? Que eran los encargados de transmitirnos una información que en ese momento, ¿sí? Que en ese momento la persona que estaba consultando, como muchas veces nos sucede, no podíamos acceder a esa información. ¿Sí? Ahí, como menciona Juan, el famoso, por así decirlo, oráculo de Delfos. ¿Sí? Un lugar muy conocido, ¿sí? Que movía mucha cantidad de gente, como si hoy podemos decir algo así, como para más o menos conectarlo, se puede decir que era como organizar un recital, ¿sí? Un recital o un evento donde iban muchas personas a encontrarse con ese oráculo, a ver qué había, entre comillas, en ese destino. ¿Sí? Entonces ahí uno tenía la posibilidad de descubrir desde lo interno, en base a eso que quería consultar, cuáles eran las profecías, ¿sí? Cuáles eran esos mensajes que la sacerdotisa o que los sacerdotes transmitían, que se armaba en lo que se conoce como una profecía. Algo que iba a suceder. Y acá es donde viene el punto, como te digo, que lo pensemos, ¿sí? Y lo degustemos desde la vereda de enfrente, o sea, desde otro paradigma. Porque allí lo que enseñaban, ¿sí? Realmente, era que en nosotros había cierta información que todo el tiempo, sin darnos cuenta, estábamos generando profecías, estábamos generando cierta energía, estábamos generando ciertos eventos, estábamos generando ciertas situaciones, que eso armaba, ¿sí? Vamos a decirlo así, un campo cuántico de energía, y después, ¡pum!, a la brevedad nos encontramos con esa famosa profecía. ¿Sí? Famosa porque, bueno, nos la habían transmitido en ese oráculo, nos habían dicho, mirá, bueno, en base a esto, a esto, a esto, en base a tu consulta, pues es muy probable, digo, es muy probable, no digo que suceda, que te encuentres con X situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las profecías? Pues era una información, era algo que la persona que consultaba en el oráculo de Delfos, por mencionarte uno, que es muy conocido,
podía descubrir, podía acceder qué es lo que estaba generando desde su parte, vamos a decirlo así, más profunda. ¿Sí? Y como ves, acá hay una enorme diferencia cuando lo conectas con lo que te mencioné recién. Una cosa es pensar las profecías como algo que va a suceder, en donde no tenemos algo para hacer, o sea, es como decir, bueno, el año que viene, ¿sí? En el 2023 va a suceder tal cosa. Entonces todos dicen, o todos nos preparamos, entre comillas, porque eso es lo que generan las profecías sociales. Por eso te dije que hay profecías sociales y hay profecías particulares, y en un punto se conectan. Esperamos saber lo que va a suceder o va a venir, entre comillas, en el próximo año o en los próximos años. Sin embargo, muchas veces cuando hacemos eso, y ahí mientras paralelamente estoy leyendo los comentarios, ¿sí? En caso de que quieran hacer alguna pregunta, como mencionó Tomás, pues adelante. Lo que hacemos cuando pensamos las profecías como algo externo, como algo que va a suceder, pues totalmente nos desconectamos de eso. ¿Qué significa totalmente nos desconectamos de eso? Que no podemos empezar a modificar eso. Acá estamos viendo que las profecías tienen un condimento que se llama dinámica, ¿sí? No es algo estático y que va a suceder, sino que es algo dinámico y que por la fuerza desde la cual se generó es muy probable que se genere X situación. Pero digo, es muy probable, no significa que suceda. ¿De qué depende? Pues de lo que te mencioné, de qué tanto conectemos con eso, ¿sí? Por ejemplo, a nivel social. Y también trasladado a lo particular, de qué tanto conectemos con esa información a nivel inconsciente, a nivel profundo, para poder empezar a modificar esa profecía. Porque, ¿qué son las profecías? Te mencioné que es cierta energía, cierta información, pero que se generan desde nuestros mapas mentales. Desde nuestros mapas más profundos, todo el tiempo estamos generando profecías, aunque no nos demos cuenta. ¿Sí? Muchas veces no nos damos cuenta, ahora voy a pasar a la parte de los ejemplos, que ahí están sumando, ¿sí? Con los comentarios, ejemplos, anécdotas, y me parece buenísimo porque sí, ya saben que impregna, amplifica mucho esta energía que tanto Tomás como quien está aquí con ustedes compartimos. Y lo que hace la gran diferencia es darte cuenta que una profecía proviene de nuestros mapas mentales. O sea, todo el tiempo, sin darnos cuenta, estamos generando profecías. ¿Sí? Recordad, ¿qué son las profecías? Son una energía que se va a manifestar de determinada manera si no conectamos con esa profecía. ¿Qué significa si no conectamos? Si simplemente creemos que es algo que está externo a nosotros y no podemos hacer nada. ¿Sí? Cuando uno dice, bueno, dentro de un mes, como está mencionando ahí, va a suceder, ¿no? A nivel social, va a pasar, el famoso va a suceder, va a pasar, el año que viene, tal cosa. Todo eso empieza a generar una energía, es una muy bonita información para que veamos hacia dónde va, digamos, la energía social. Ahí como menciona Juan, alguien profetizó que Maduro caía en el 2021 y hasta ahora nada. Bueno, o sea, es energía, no significa que pase. ¿Sí? La profecía tiene un alto porcentaje de que suceda cuando uno no hace nada, ¿sí? O sea, no toma conexión, como digo, con esa profecía, pero también muchas veces esa profecía se modifica porque también hay muchas variables alrededor, ¿sí? No simplemente significa que, bueno, el año que viene va a pasar esto y listo, pasa. No, hay muchas variables alrededor, por eso te digo que hay una dinámica alrededor que hace que esa profecía se cumpla, entre comillas, se cumpla o no. Pero a nosotros que estamos aquí, lo que importa es esto de qué son las profecías autocumplidas y lo principal, cómo generarlas. Pero para eso hay que también descubrir qué es lo que impide que muchas veces podamos elegir, por así decirlo, nuestras profecías. Como hemos visto, a nivel general, las profecías, oráculo de Delfos, ¿sí? ese escenario mágico o especial,
que las profecías en realidad no son simplemente algo que va a suceder, sino que es algo que todo el tiempo estamos generando de nuestra mente, de nuestro estado mental, desde nuestro campo áurico, ¿sí? Esto ya es para complementarlo quizás en un próximo videoprograma respecto a qué es el campo áurico, simplemente pensarlo como un campo de energía que nos rodea. Y toda esa información que muchas veces tenemos, no nos damos cuenta y expresamos, por eso profecía, expresamos, es lo que empieza a generar, ¿sí? Que después nos encontremos con esas profecías autocumplidas. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando decimos, vas a ver que me va a pasar tal cosa, o el famoso vas a ver qué. ¿Sí? Esa expectativa, que en realidad no es expectativa, sino que es una fuerza, hace que se pongan de acuerdo un montón de elementos, ¿sí? Que la física cuántica te podría decir quizá partículas subatómicas, y que se agrupen, ¿sí? Como todos nosotros hoy estamos aquí, que nos pongamos de acuerdo y que nos agrupemos y que vayamos hacia una determinada dirección. Así es como funcionan las profecías autocumplidas. Cuando muchas veces por ahí sin darnos cuenta tenemos una enfermedad, ¿sí? Y decimos, uy, me agarró tal enfermedad, y ya empezamos a generarnos cierto tipo de pensamientos, pensamientos limitantes, pensamientos bloqueantes que no comprendemos de dónde vienen, ¿sí? Y eso después lo único que hace es que cuando el médico, por ejemplo, nos diga, a usted le va a suceder tal cosa, ya eso después es cuestión de tiempo de que suceda. ¿El médico tuvo un poder especial? Pues no. Pero sí, muchas veces, sin darse cuenta, ¿sí? Lo aclaro, no digo que todos, digamos, los médicos sean iguales. El médico, muchas veces, sin darse cuenta, genera, ¿sí? En los pacientes pasivos, como lo dice la palabra, pacientes pasivos, que eso que determina el médico se transforma en una profecía autocumplida para quien la escucha. Y de esto hay casos y casos y casos, ¿sí? Donde un médico dice, bueno, señora o señor, el diagnóstico es este, no tiene solución. ¿Sí? Y ahí la persona, obviamente, eso ingresa en un estado emocional, esas palabras que parecen tan simples, ¿no? Que parecen tan usted o esto no tiene solución, ingresan en su campo de información. Y la persona, obviamente, quizás en ese estado emocional no reconoce esto, no se da cuenta de esto, y al poquito tiempo confirma eso. Esto está muy relacionado con otra herramienta, ¿sí? Que aprendemos, que enseño, que tiene que ver con la sugestión. ¿Sí? Que ahí justo casualmente, bueno, han mencionado una palabra similar. La sugestión, ¿sí? Es una palabra magnética, es una palabra magnetizada, que lo que hace es que nos invita a que nosotros gestionemos toda esa fuerza mental que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Sí? Por eso sugestión. O sea, depende de cada uno que esa sugestión sea una sugestión de un otro, del otro, su gestión, o que la gestionemos nosotros. ¿Sí? Fíjense cómo todo esto empieza a conectarse, empieza a armar una red. ¿Sí? Muchas gracias ahí, Misty, por tu mensaje. Empieza a armar una red que después, claro, es como una pelota, ¿sí? Esa pelota la empezamos a mover, y ya cuando la soltamos ya tiene movimiento, y cuando queremos agarrarla ya se nos escapa la mano, ¿sí? Eso muchas veces sucede con esas profecías autocumplidas, ¿sí? Es como una pelota que primero empieza muy despacito, empieza a tener velocidad, y cuando nos queremos dar cuenta ahí se nos fue la pelota. Se nos fue. Y fue para donde quiere la pelota. Dícese profecía. ¿Sí? Pero estamos viendo que esas profecías autocumplidas las generamos en un gran porcentaje desde nuestros mapas mentales, desde nuestras creencias,
desde nuestras herencias también. Muchas veces, profecías, creencias, herencias, arman un conjunto, arman como un plato, ¿sí? Arman como un plato, como un desayuno que muchas veces sin darnos cuenta lo probamos, lo degustamos y después decimos, no, mirá lo que desayuné, mirá lo que almorcé hoy. Y claro, después obviamente, como no podía ser de otra manera, el cuerpo responde. Pregunto hasta aquí, ¿sí? Para no suponer, si los que están aquí presentes, está todo claro esto que estamos recorriendo. ¿Sí? También a vos, Tomás, te pregunto si está todo claro, si hay alguna vueltita de rosca especial, ¿sí? Que quieren que brinde al tema, o si no, podemos seguir avanzando, podemos seguir dándole velocidad a esa pelota, dice ser profecías autocumplidas, pero dirigirla y orientarla hacia donde nos convenga. Hay una pregunta ahí. A ver. Conros Altai Sí. pregunta, ¿los sueños proféticos son autogestionados? ¿Podemos transformarlos? Bien. Los sueños proféticos, ¿sí? Comienzan a ser autogestionados cuando nosotros hacemos algo respecto de ese sueño. Eso implica que lo reconozcamos, que lo recordemos también, porque muchas veces olvidamos los sueños, y lo podamos pasar a palabras, y le podamos dar voz, podamos descubrir cuál es ese mensaje que tiene ese sueño para nosotros, y también cruzarnos a la vereda de enfrente respecto a lo siguiente. Muchas veces nos han dicho que los sueños, ¿sí? Tienen un significado general para todos. ¿Sí? Es como decir, bueno, vos soñaste con un toro. Soñaste con un toro, soñaste con una vaca, con un ovni, soñaste con dinero. Ah, entonces significa tal cosa. Error. Error. ¿Por qué? Porque los sueños, si bien tienen un simbolismo a nivel inconsciente colectivo, a nivel cultural, la magia de los sueños se activa cuando uno puede conectar ese sueño con la particularidad de uno. O sea, podés conectar ese sueño con tu historia. O sea, ¿cuál es el mensaje que tiene ese sueño? ¿Sí? Ahí lo podés empezar a autogestionar. ¿Sí? O, que es lo mismo decir, como mencionaba ahí con Ross, lo podés empezar a transformar. ¿Sí? ¿Se entiende este punto? O sea, trabajar un sueño, no solamente un sueño, sino trabajar nuestras imágenes que tenemos a nivel inconsciente, es lo que permite que esa pelota, ¿sí? Llamada profecías, la podamos direccionar u orientar hacia otros lugares. Lugares que son los que queremos, por así decirlo. Son, bueno, quiero lograr, ¿sí? Subir una montaña, ¿sí? Entonces yo hago todo lo posible para que, en vez de que suba esa montaña con ojotas, por ejemplo, me compro unas zapatillas. ¿Sí? Que si bien parece algo obvio, pero que me compro unas zapatillas y un calzado acorde a eso que quiero subir. Y cuando hago eso, cuando empiezo a gestionar ese sueño, cuando empiezo a procesar, cuando empiezo a darle voz, ¿sí? Voz, le empiezo a dar palabra, eso empieza a generar algo completamente diferente en mi realidad. O sea, ¿podemos transformarlo? La respuesta, como siempre, es sí y no. ¿Cuándo es no? Cuando no hacemos algo. Cuando no le damos a ese sueño voz. Cuando no trabajamos con esas imágenes. ¿Cuándo lo podemos transformar? ¿Cuándo lo podemos gestionar? Cuando le damos voz, cuando lo trabajamos, cuando descubrimos cuál es el mensaje que tiene ese sueño para mí. ¿Sí? Así que, Conros, muchas gracias, ¿sí? Por esa pregunta. No sé si alguien más después gusta hacer otra pregunta, pues bienvenido. Dice Juan que está mentalmente jodido. Bueno, Juan, ahí, como siempre menciono, depende de lo que haga cada uno. ¿Sí? Yo por ahí la sugerencia que te hago es que no te juzgues. ¿Sí? Al contrario. O sea, en nosotros hay un montón de información que velo como un combustible, ¿sí? Para depurar, limpiar, y que cuando antes el auto no arrancaba, una vez que vos limpiás ese combustible, lo depurás, ahí te puedes dar cuenta que el auto arranca. Que no se trataba del auto, sino de
no solamente el combustible, sino de quién pone ese combustible. Entonces, habiendo mencionado esto y brindado respuesta a Conros, muchas gracias, dice Conros, bueno, buenísimo, muchas gracias a vos. Ya estamos viendo qué son las profecías autocumplidas, qué es lo que muchas veces hace que en nuestra realidad se nos manifiesten profecías, por así decirlo, autocumplidas que no queremos. Y eso, en un 90% de los casos, tiene que ver con estados de conciencia estresantes, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros vivimos, mira, se los quiero decir de una manera simple y clara y es, digamos, la propuesta para hoy. Así lo recuerdan también. Cuando nosotros vivimos en estado de estrés, ¿sí? En estado de tensión, ¿sí? En estado de saturación, quizás, que son muchos verbos, muchas palabras que muchas veces en lo general se escuchan, es el escenario, ¿sí? Más propicio para que generemos esas profecías autocumplidas, pero que son como la pelota que ingresa en el arco que no queremos. ¿Sí? Es como meter un gol en contra, digamos. Vamos a decirlo así, vamos a poner el ejemplo del fútbol. ¿Sí? Profecías autocumplidas que van hacia donde no queremos es porque nos hicimos, sin darnos cuenta, un gol en contra. Un gol o varios. Puede pasar, digamos. Un gol o varios. Cuando las empezamos a gestionar, las empezamos a poner voz, ¿sí? Las empezamos a conectar con nuestra realidad, que conectar es una palabra clave para gestionar y transformar las profecías. Ahí, esa pelota que parecía ingresar en nuestro arco, o sea, que íbamos a hacer un gol en contra, pues toma otro movimiento, ¿sí? Otro giro, el viento se nos pone a favor, por así decirlo, y la pelota ingresa en el arco. ¿Se entiende? Entonces, estamos viendo que muchas veces lo que impide que podamos elegir profecías que nos beneficien en el mejor de los sentidos, no solamente a cada uno, sino también a nuestro entorno e incluso a nivel social, son esos estados de conciencia de estrés, de tensión, de estar ahí con miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Eso genera un escenario que es el ideal, no para nosotros, digamos, no para nosotros que queremos ser creadores conscientes, sino para esa parte automática en nosotros que ha tenido muchos nombres, automatismos, ego, sombra, ¿sí? Un programa heredado que habita en nosotros, que dice, listo, yo acá genero lo que quiero, genero lo que ha sido heredado, genero con toda esta información, con este estado de conciencia, tal cosa. ¿Sí? Y ahí, como menciona Janus Ledón, llegamos al mismo punto de partida. ¿Qué genera profecías autocumplidas que lo que hacen es meter goles en contra en nuestra realidad? Un bajo estado de conciencia. ¿Sí? Un estado de estrés, un estado de shock, una supervivencia biológica, por así decirlo, te lo estoy diciendo de varias maneras, ¿sí? Para que conectes y recuerdes esto y te sea mucho más accesible después amplificar toda esta información. Los bajos estados de conciencia, los estados de conciencia de miedo, de estrés. Uy, en el título de esa revista dicen que el año que viene tal cosa, que el año que viene que va a pasar con la economía tal cosa. Y uno ingresa con toda esa información. Te lo voy a decir así. Estás poniendo tu conciencia, tu energía, para que eso se cumpla. En cambio, si tomamos conciencia de eso, agarramos, ¿sí? Como dice Juan, sí, Juan, no es sugerible que te autoflageles, ¿sí? Usalo de las profecías para que sean autocumplidas de tu decisión, no para autoflagelarte, no te va a aportar algo, digamos, te lo puedo asegurar eso. Desde mi experiencia humilde te puedo asegurar que la flagelación no genera algo, al contrario, genera más movimiento para esa pelota, ¿sí? Para que la pelota haga gol en contra. Entonces, viendo todo esto respecto de lo general, las profecías, el oráculo de Delfos, qué son realmente, cómo se genera, en dónde se conectan, por qué muchas veces no podemos elegirlas. Primeramente, uno de los puntos que impide que seamos
generadores de esas profecías es desde qué lugar la pensamos. Si pensamos que una profecía es algo de lo cual no tenemos algo para hacer, que viene de afuera, ¿sí? Que porque lo dice el médico, que porque lo dice el nuevo estudio científico, entonces es la verdad absoluta. Muchas gracias. No vamos a poder ni autogestionarlas ni transformarlas. ¿Cuál es la clave entonces para empezar a elegir esas profecías autocumplidas? Esas profecías que decimos, esto es lo que quiero lograr. Cuando tomamos ese, por así decirlo, nivel de conciencia, vamos a estar también haciendo algo que muchas veces no hacemos, por ejemplo, a principio de año. A principio de año les pregunto a quienes tienen la amabilidad de estar aquí, ¿cuántas veces nos ha sucedido que decimos, este próximo año que inicia, el mes que viene, por ejemplo, voy a bajar de peso, voy a ponerme de novio o de novia, dependiendo cada ejemplo, voy a encontrar otro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? Y después no pasa algo, ¿sí? Abandonamos, lo dejamos. ¿Por qué? Por esos mapas mentales que habitan en nuestro interior. ¿Sí? No solamente esos mapas, sino que muchas veces decimos, bueno, listo, lo dejo, no puedo, ¿sí? El famoso no puedo, no es el momento. Muchas veces esa es una de las creencias más instaladas a nivel colectivo que hemos incorporado, el no puedo, no tengo tiempo, no es el momento. Y todo esto, como lo indica el nombre, son creencias que se trabajan, obviamente, que se pueden gestionar de otra manera, que se pueden transformar, pero no son estáticas. No son estáticas, ¿se entiende? Entonces, muchas veces en Año Nuevo pasa eso, porque decimos, bueno, el año que viene voy a lograr esto, voy a lograr esto, voy a lograr esto, voy a lograr esto, y queda ahí, digamos. Creo que a varios de nosotros nos puede resonar esto. ¿Sí? Cuando decimos el mes que viene voy a hacer esto, el mes que viene voy a bajar de peso, el mes que viene voy a hacer tal cosa, y queda ahí. ¿Por qué? Porque a eso no le pusimos, bueno, los condimentos que hacen, ¿sí? Ya también conectando con la mención ahí de Janus. Lo que falta ahí son condimentos que hacen para que uno pueda elegir sus profecías. Que es claridad de lo que uno quiere lograr o de lo que uno quiere resolver. ¿Sí? Pasarse a este paradigma que te estoy compartiendo, que tiene que ver en donde uno es el gestor, gestionador y creador, ¿sí? De su mundo. Que cuando digo su mundo lo aclaro, no es un mundo que esté separado de lo que creemos que es la realidad, sino que está en comunión. Y una vez que la persona empieza, ¿sí? A dejar de culpar, a dejar de ponerse víctima, ¿sí? A dejar de creer que la realidad siempre se porta mal con nosotros, etc. O sea, hacer un autodescubrimiento, un viaje interior, que lo que propicia eso, ¿sí? Es una amplificación de conciencia, una toma de conciencia muy, muy grande en donde ahí, bueno, pues se empiezan a mover un montón de cosas, ¿sí? Uno empieza a cambiar, uno empieza, digamos, a darse cuenta que puede gestionar sus emociones, su energía, ¿sí? Sus creencias, sus mapas mentales de otra manera. Y lo principal es que ahí uno puede empezar a generar sus profecías autocumplidas. Recordad, ¿cómo podemos elegir una profecía autocumplida? Primeramente teniendo muy en claro qué es lo que queremos lograr. ¿Sí? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Sí? Profecías autocumplidas obviamente están relacionadas con muchas veces lo que se conoce como, y no sería esa la palabra, pero más o menos para que se entienda, una visión, como le indica la profecía, una visión a largo plazo. Cuando empezamos a pensar eso, empezamos a querer crear eso, ¿sí? Hay algo que sucede en nosotros. ¿Sí? Se empiezan a mover creencias, podemos gestionar la información de una manera completamente diferente. Y por sobre todo, bueno, ahí viene la parte de las herramientas, ¿sí? La parte de
las habilidades, pensar la realidad desde otro lugar, ¿sí? Empezar a elegir tus creencias. ¿Cuáles son las creencias que hoy en día y cotidianamente son las que te están generando, por así decirlo, las profecías ante las cuales te encontrás? ¿Cuáles son las creencias que te convendría generar para incorporarlas, ¿sí? en esos mapas mentales, que vimos que en esos mapas mentales está guardada la información, no está en otro lugar, ¿sí? No está en cambiar conducta, por eso los cambios de conducta no funcionan si primero no se instala la información en esos mapas mentales. Y parte de lo que se transforma como, vamos a decirlo así, como un aceite, ¿sí? Para que esa nueva información ingrese, es algo que muchas veces enseñaban en la misma antigüedad, que es aprender ese disfrutar, ¿sí? De desapegarnos de dogmas, de creencias que están en nosotros. Don Juan, de las enseñanzas de Don Juan, le diría empezar a soltar esa importancia personal. ¿Sí? Soltar esa importancia personal. Muchas veces lo que impide que generemos, gestionemos, creemos nuestras profecías autocumplidas es el ego. Son esos automatismos, son esas programaciones, ¿sí? que tenemos y que nos impide que nuestra conciencia se amplifique. Recordemos que nosotros, como seres creadores, que muchas veces no tomamos conciencia de esto, podemos conectar con otra información, podemos conectar con ese campo cuántico de información, que ya por suerte está comprobado, ¿sí? por la física cuántica. No porque lo necesitemos, digamos, que esté comprobado, pero ya está comprobado, hay experimentos que lo avalan, en donde todo es información. Todo es información. Y de acuerdo a tu nivel de conciencia, cuando digo nivel no es ni malo ni bueno, no lo digo de ese lugar, sino que de acuerdo al nivel de nuestra conciencia, al nivel de nuestra atención, uno de los factores que más no dejo de sorprenderme es cómo cuando desarrollamos nuestro nivel atencional, nuestra capacidad de autoobservación, de amplificar nuestra conciencia, cómo podemos acceder a otra información. Cómo podemos empezar, ¿sí? a generar, ¿sí? cambios, como por ahí estaban mencionando en el chat, que obviamente después es cuestión de tiempo, es cuestión de esa pelota, darle movimiento y ya ahí hacerlos con esa tranquilidad de que gracias a nuestro estado de conciencia, gracias a nuestro nivel atencional, ¿sí? gracias a nuestros sentidos, recordemos que lo que rodea los pensamientos, muchas veces dicen, no, los pensamientos generan tu realidad. Habría que aclarar qué son los pensamientos. Porque cuando hablan de pensamientos, no son los pensamientos que pensamos en este momento, cotidianamente, sino que son los pensamientos, las creencias, los valores, toda esa información, todo ese grupo es lo que manifiesta esas profecías. Que después uno lo que dice es, viste, yo sabía que iba a pasar esto. ¿A quién no le sucedió? ¿A quién no le sucedió que tuvo que rendir un examen, que fue a una entrevista de trabajo, que conoció a un hombre, que conoció a una mujer, ¿sí? que quiere aperturar un negocio, una empresa, y de repente te encontrás con la misma situación? ¿Por qué? Por esas profecías que ya están instaladas en nosotros. Profecías que ¿en dónde se expresan? En un lugar que muchas veces desde la educación tradicional ni lo tienen en cuenta, ni lo enseñan. ¿Sí? Y si lo enseñan, creemos que se refiere solamente a hablar. Las profecías en donde se manifiestan, en el primer lugar en donde se manifiestan, es a través de nuestro lenguaje. A través de nuestro lenguaje podés descubrir, si vos querés, qué eventos estás generando desde este mismo momento. ¿Qué eventos? ¿Por qué? Porque acá, como te lo he mencionado, las profecías, si bien creemos, ¿sí? que es algo que va a suceder, cuando
realmente tomamos conciencia, nos damos cuenta, ¿sí? Nos implicamos, o sea, como enseñaban en la antigüedad, ¿sí? Disfrutá de conocer qué hay en tu interior. Porque en definitiva se trata de cada uno de nosotros. Como decían en la antigüedad, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. O sea, primero hay que conocerse uno mismo para conocer a los dioses. Aclaro, cuando digo dioses no me estoy refiriendo a ángeles, arcángeles, dioses, no me refiero a religiones. Me refiero a dioses como estados amplificados de conciencia, ¿sí? O como lo que Jung enseñó y llamó arquetipos, fuerzas creadoras que están en nosotros. Fuerzas creadoras que están en nosotros y que podemos aprender a utilizarlas. Podemos aprender a descubrirlas, podemos aprender a conocer, ¿sí? Cómo son esas fuerzas, hacia dónde van. Y lo principal, si vos podés descubrir, darte cuenta qué profecías hoy en día estás generando, pues podés modificar la orientación de la pelota. Porque algo que es maravilloso es darte cuenta que toda profecía, entre comillas, que nos encontremos más adelante, esto cuando lo aprendí y lo sigo aprendiendo y lo sigo profundizando, todo aquello que nos encontramos, que nos vamos a encontrar adelante, ya empezó ahora. Por eso es que es posible modificarlo. Si no, no habría posibilidad. Es como decir, bueno, es lo que va a pasar. Pero estamos viendo que esas profecías, cuando vos te dicen, por ejemplo, a nivel social, ¿no? Que esto lo utiliza muchísimo los medios de comunicación, la educación tradicional, también para muchas cositas, por así decirlo, el año que viene tal cosa, el año que viene va tal cosa. Ya eso está empezando a generarse desde este mismo momento. Y está en vos, como te mencioné al inicio, en que conectes, ¿sí? Con eso para poder modificarlo. Esa es la clave, tips, claves, ingredientes para esa pelota que muchas veces pateamos y se nos mete en nuestro arco, o sea, nos hacemos un gol en contra, digamos, sin darnos cuenta. Vaya hacia donde cada uno decide. De eso se trata, ampliar conciencia, despertar conciencia. Y como menciona ahí Juan, ya concluyo abrientemente el encuentro de hoy, de eso se trata, despertar y amplificar conciencia. Una gran responsabilidad. ¿Sí? Pero una responsabilidad que, bueno, como muchas veces lo he aprendido así y también lo transmito a través de los cursos que brindo, las sesiones online, etc. La responsabilidad no es solamente un concepto. No es un concepto la responsabilidad, ¿sí? Sino que contiene en sí misma una dinámica. Y obviamente esa dinámica es lo que hace que uno diga, wow, esto no es joda. Requiere responsabilidad, requiere implicación, requiere compromiso, pero el premio es que todas las pelotas que vos querés, siguiendo la línea del ejemplo, ingresan en el arco que vos querés. No por imposición, no por egoísmo, sino que aprendés que esa responsabilidad también implica una armonización también con tu realidad, en donde el prójimo no es ni un enemigo, ni alguien que nos obstaculiza, ni alguien que nos viene a hacer la contra, ni alguien que, oh, mi marido se levantó de tal humor, mi pareja, tal. No, sino que forma parte también de tu realidad, ¿sí? Como un todo armónico. Bien, siendo ya 44 minutos 23, mirá qué hermoso número. Les consulto, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Tomás, si vos querés mencionar algo más, de mi parte, agradecido y gracias a ti por Sí, estar. bueno, ahí fui poniendo otros programas que hicimos, el poder de tus palabras, hablamos de todas esas cosas de creer es crear y todo, ¿no? Y que cuando afirmas algo, pues que hay más posibilidades que se cumpla y todo el rollo, ¿no? Entonces, con las profecías, ¿no?
cuando alguien dice va a pasar tal cosa, hay más posibilidades de se cumpla, y entonces no es como yo que digo, pues mira, me gustaría encontrarme 50 euros y lo digo y ya está. Pues como lo ha dicho, es una profecía, todos lo repiten, ¿no? O sea, dicen, esto va a pasar, esto va a pasar, esto. Entonces dirías que hay muchas más posibilidades de que eso ocurra, ¿no? Entonces, ¿cómo es que algunas profecías sí se cumplen y otras no? Bueno, eso tiene que ver en muchas instancias con lo que les mencioné, ¿no? Que las profecías no es algo que, digamos, va a suceder, porque creer que algo va a suceder implica que cuando uno escucha eso, que ya está determinado de antemano. Hay una dinámica alrededor que hace que suceda. Por ejemplo, vamos a verlo en un caso, un ejemplo. Hagamos de cuenta que una persona tímida, ¿sí? Quiere, digamos, cambiar de trabajo. ¿Sí? Quiere cambiar de empleo porque, bueno, se da cuenta de que le gustaría trabajar en otro lugar, ¿sí? No tiene ganas, digamos, de seguir trabajando ahí. Pero es tímida, no se anima a unas entrevistas, no se anima a pensar en otra empresa. Entonces, muchas veces cuando esa persona se expresa, uno escucha, ¿sí? A través de lo que les mencioné, ¿no? Esto que tiene que ver con la conciencia, se expresa, esa persona empieza a descubrir cuáles son las profecías que ya está generando para que se cumplan, que tienen que ver con la limitación, que tienen que ver con la culpa también, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay toda una historia alrededor de esa persona, hay toda una dinámica, todo un contexto, y la persona no se anima, digamos, ¿sí? No se anima, entonces no sale de ese lugar. O sea, es inevitable que se cumpla eso. O sea, va a buscar otro trabajo, no lo van a llamar, va a ir a una entrevista de trabajo en una empresa importante, va a decir, me fue mal, ves que yo, frase famosa, ves que yo dije que no iba a pasar y pasó. Pero cuando la persona toma conciencia de toda esa información, de eso que ya se está generando a nivel de sus palabras, de su lenguaje, de su energía, ahí lo puede variar. ¿Sí? Puede empezar a variarlo. ¿Por qué? Porque puede empezar a descubrir, bueno, cuáles son las creencias que están, digamos, generando que yo crea que, por ejemplo, de tal empresa no me van a llamar. ¿Sí? Y ahí, esos ingredientes, como vos mencionás, son los que generan que esa profecía programada en la persona no se cumpla. ¿Por qué? Porque la persona es como decir, agarró la pelota, ¿no? Que ya estaba en movimiento, se dio cuenta hacia dónde iba esa pelota, fue corriendo, ¿no? Hacia la pelota, la agarró y la cambió de lugar. Entonces, este mecanismo explica por qué muchas veces también a nivel social dice, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y muchas veces pasa o otras veces no sucede. ¿Sí? Porque hay muchas variables alrededor que también incentivan, por así decirlo, que eso suceda o bloquean que eso suceda. ¿Se entiende, Tomás, esto? ¿Lo entienden todos? A ver. Sí, yo sí, muchas gracias. A ver, otra pregunta que tenemos con Ros Altai. Dice, negamos lo que tenemos ante nosotros y no reconocemos la verdadera realidad. El campo cuántico se abre como puertas si nos negamos a cruzarlas. A ver, creo, acá digamos, me hago cargo, Conrad, creo a lo que te estás refiriendo. A ver, cuando Conrad dice, negamos lo que tenemos ante nosotros y no reconocemos la verdadera realidad, en realidad, valga la redundancia, lo que sucede muchas veces es que de acuerdo a nuestros mapas, ¿sí? Ya armamos nuestra realidad. Entonces, por más que la realidad nos presente otra cosa, no lo vamos a poder ver. Acá para esto hay un ejemplo que es muy cómico, por así decirlo, muy cómico, ojalá que les genere también eso, donde han hecho un experimento, una prueba, para justamente comprobar cómo la información, ¿sí?, que tenemos en nuestra mente, esos mapas, esas profecías, generan que podamos percibir
determinada información o podamos no percibir determinada información. ¿En qué consiste el experimento? Hacé de cuenta, bueno, no te voy a poner el ejemplo de Argentina, ¿no? Pero hacé de cuenta que hacemos el experimento en un país X y ponemos un billete de $100 en la calle. ¿Sí? A ver qué sucede. Y vamos a darnos cuenta que si ponemos ese billete de $100 en la calle, va a haber, por ejemplo, una persona que pasa, lo va a mirar, va a decir, uy, qué bueno, qué afortunado que soy, me encontré $100. Lo agarra y se lo guarda. Va a haber otra persona que va a caminar, dice, uy, a alguien se le cayó $100. Vamos a ir a buscarlo. Entonces, empieza a caminar, no hay nadie en la cuadra, camina a otra cuadra, no hay nadie, de repente se encuentra con una persona y le dice, señor, ¿usted perdió $100? Uy, es mío. Y se lo lleva. O también puede suceder que ese billete de $100, una persona camina, lo mira y ¿qué hace? No lo agarra porque se siente culpable. Por ejemplo, digo, esto es un ejemplo, pues fue comprobado, fue experimentado, es un experimento. O después puede pasar, que esto ya es, digamos, que también pasó, digamos, en el experimento, que ponen un billete de $100, pasa una persona caminando y no lo ve. ¿Por qué? ¿Qué hace que una persona lo vea, no lo vea, una persona lo agarre y diga, uy, qué bueno, soy un afortunado? A ver, primero me fijo a ver si es de alguien, no hay nadie, bueno, lo agarra. Otra persona lo agarró, dice, me parece medio raro, digamos, ¿no? Encontrarme con $100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar a quién lo perdió. Y así camina, una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. Encuentra una persona que obviamente se aprovechó, digamos, de la situación. Digo, ¡oh, es mío! ¡Pum! Y se lo llevó. Todas esas diversas situaciones, unidas con un elemento, $100, nos muestra que cada uno de nosotros, y esta respuesta a Conros, mirá Conros todo lo que has aperturado, nos muestra que cada uno percibimos nuestra realidad de diferente manera. Cada uno. Y hay verdades que pueden llevarte a limitaciones o hay verdades que pueden llevarte a expansiones. ¿Sí? Hay verdades que te pueden conectar con otras realidades, otros mundos, otros planos. Y hay verdades que simplemente siguen esclavizando. ¿Sí? Todo depende de ese mapa. Ahora, la segunda parte de Conros. Negamos lo que tenemos ante nosotros y no reconocemos la verdadera realidad. Eso está respondido. El campo cuántico se abre como puertas y nos negamos a cruzarlas. El campo cuántico es información. Simple. O sea, el campo cuántico es información. Pero ahora, ¿qué hace que de todo ese campo cuántico, por ejemplo, yo reciba, Conros reciba, Tomás, cada uno de nosotros, X información? Y eso se llama conciencia. De acuerdo a nuestra conciencia. Lo aclaro, ni mayor ni peor. Nuestra conciencia, esa conciencia que está generada, obviamente, bueno, a nivel biológico, información, etc. Lo que pasa que aquí, muchas veces, esa información que recibimos de ese campo cuántico es filtrada por alguien que conocemos muy bien, algunos desde lo implicativo, ¿sí? Lo conozco, tiene tal forma, tiene tales creencias, tiene tal información y se llama ego. El ego es lo que muchas veces se mete en el medio filtrando esa información. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en el ejemplo, vemos que esa persona pasa caminando por el billete y ni lo ve, es porque hay una información en esa persona que esa posibilidad es imposible que suceda. Entonces no la ve. Esto ya, ojalá Conros esté claro, ¿sí? Esto que estoy compartiendo, pero ya entiendo también que nos llevaría, ¿sí?, a conectar con otros temas, ¿sí?, que tienen que ver con la conciencia, cómo funciona el cerebro, ¿sí?, a nivel biológico, el campo cuántico, etcétera, etcétera, que mucha de esa información ya la hemos recorrido con Tomás. De hecho, ahí Tomás compartió un video que se titula Programas que nos separan de la energía del dinero. Así que al que guste, pues bienvenido sea. ¿Sí? Y
Y a ver aquí, tomás permiso, ¿eh? Estoy viendo otra pregunta de... Reinaldo Alfaro dice, en el caso de la ciudad de Nínive, cuando Jonás anunció que iba a ser destruida en 40 días, el pueblo creyó en la profecía y todos se arrepintieron y Dios no la destruyó. ¿Qué sucedió allí? Bien, esa respuesta, Jonás, nos lleva a otro sendero, ¿sí? A otro sendero, pero simplemente desde lo que tiene que ver con el conocimiento oculto. Básicamente decirte, cuando uno reconoce, por así decirlo, esa limitación, digo básicamente, reconoce esa limitación, por eso siempre digo que la luz es posible cuando uno también pule y reconoce la sombra, es como una pila. Si yo a la pila le saco el polo negativo, no funciona. ¿Sí? En nosotros pasa lo mismo. ¿Sí? Arrepentirnos, obviamente tiene toda una connotación religiosa que fue tergiversada, no tiene algo que ver con lo que nos han enseñado que significa el arrepentimiento, pero sí decirte cuando nos damos cuenta de un error, ¿sí? Uy, me di cuenta de esto, me di cuenta de esto que cometí, algo pasa en nuestro interior. ¿Sí? Entonces, como ves, como menciona ahí, cuando el pueblo creyó en esa profecía, ¿sí? Y todos se arrepintieron, porque claro, ahí por lo que está contando había un nivel de conciencia de que estaba llevando a determinada situación, se dieron cuenta de eso, se arrepintieron en el sentido de le pusieron conciencia, la realidad varió. ¿Sí? Eso tiene que ver más con otras temáticas, ¿sí? Con otras dinámicas, con otros puntos, pero creo, ¿sí? Ahí lo mencionaba Reinaldo, que está claro, ¿sí? Para lo que él ha preguntado. ¿Se entiende? Está expresada el motivo, ¿sí? El por qué. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. No, ya no hay más preguntas. No sé si tienes algo más que quieras exponer sobre esto de las profecías. Muchísimo más, digamos. Podemos seguir, digamos, vaya a saber que podemos seguir, ya sea con este sendero, con esta temática, o como siempre, tanto yo como Tomás aperturamos la propuesta, si alguien quiere alguna temática en especial, alguna cuestión que tenga que ver también con las temáticas que desarrollo, profundizo, que he aprendido, ¿sí? Que aplico. Ahí pueden hacernos sugerencias, ¿sí? No hay ningún problema. Tanto a Tomás, pueden ahí escribir en los comentarios qué nuevo tema quisieran que, digamos, abordemos. Pues, por mí, ya saben, encantado, digamos. Así que bienvenido sea, si quieren que sigamos profundizando en este tema o incluso en nuevas temáticas. Sí, adelante. Para la próxima ya lo vamos a tomar. Sí, ya han oído y bueno, si quieren proponer algún tema o así, lo ponen en los comentarios o díganlo ahora. Y bueno, pues ya haremos más programas sobre esas cosas. La piedra filosofal, dice Juan. Ok, es un buen tema. No sé si Pablo lo controla. ¿Tú solo puedes los miércoles o puedes otros días también? Depende del día, Tomás. Ahí, como siempre te digo, si querés lo podemos coordinar por WhatsApp. Estamos, digamos, en un momento de sí, lo podemos coordinar, ¿sí? A ver, el tema horario, sí, también para coordinar con lo que tiene que ver con las actividades que brindo, las sesiones. No hay ningún problema, ¿sí? Lo hablamos y ahí ya, si es el próximo mes, pues bienvenido sea. Sobre todo ya que estamos ahí de iniciar un nuevo año, digamos. Ya estamos ahí muy cerca. Sí. Y bueno, el, el 8 de diciembre a las 2 del mediodía de ahí de Argentina hacemos un programa con Carolina. Sí. Y bueno, que el 8 de diciembre cae en
Miércoles. Ah, no, jueves. Jueves, ok. Bueno, perfecto, ya quedaremos en una fecha tú y yo por privado. Bueno, perfecto, muchas gracias Pablo, gracias a toda la gente que ha estado con nosotros y bueno, suscríbanse al canal de Pablo en su fanpage, su Instagram, y si les ha gustado el programa, pues ahí en la descripción les he dejado los links de otros programas que hemos hecho juntos. Y bueno, Muchísimas gracias, pues Juan. gracias a ti. Vamos a ir a otro programa dentro de media hora, una hora como mucho. Ahí les dejo el link y nos vemos más tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos encontramos.